Ahí estamos en directo. Bueno, vamos a empezar. Este tercer encuentro de profundización en tomar conciencia, basado en este libro de Antonio Blay que se llama La Realidad. Habíamos quedado, ¿no?, en esta parte donde, bueno, él le hacen una pregunta, ¿no?, sobre este tema de, en la experiencia diaria, cómo actuar desde el fondo, ¿no? Y él le dice que para actuar desde el fondo siempre hay que estar centrados. Nunca hay que estar abierto si uno no está centrado. Y ahora explica por qué no tengo que estar abierto si no estoy centrado. Y la pregunta es, por ejemplo, si la otra persona expresa agresividad, ¿cómo es posible que esta agresividad sea parte de mí si yo no la siento? O sea, si yo no siento agresividad en mí, ¿cómo puedo entender que la agresividad del otro sea parte de mí? Entonces Blay le explica, no es que sea parte de ti, es que tú actualizas de tu conciencia la energía que te permite recibir o percibir esta fuerza que tiene la forma de agresividad. Y le vuelve a preguntar, frente a un estímulo agresivo, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, la agresividad está en el inconsciente, no es que yo sea agresiva, por eso veo personas agresivas, porque vieron que empezamos con lo que está en ti, está en mí, todo esto, y nos confundimos. Él le explica que la respuesta la tiene que crear uno mismo. Yo no estoy diciendo qué clase de respuesta hay que dar, porque no estoy tratando de solucionar problemas de conducta, sino que estamos tratando de decir que hay una unidad en la conciencia y que en la medida en que yo estoy profundamente abierto y centrado, va a surgir en mí una capacidad de respuesta, al mismo nivel del estímulo, sin esfuerzo ninguno. Si contestas en un tono agresivo o en un modo amable, o no contestas nada, va a depender de tu discernimiento. La respuesta siempre es tuya, y eres tú quien ha de crearla. Y otra persona pregunta, frente a la agresividad de otro, ¿es correcto mostrarse agresivo? Si la agresividad es solo aparente, externa, puede ser correcto en alguna situación. Ahora bien, si tú te sientes agresivo, es que funcionas tan mal como el otro. O sea que cuando movilizo una fuerza en relación a otro, ¿debo intentar que sea una fuerza amable? Y Blay le explica, no. Puede ser una fuerza incluso de discutir o de pelear. Lo importante es que esto tú lo utilices como algo, como una situación que debe manejarse así, y no sintiéndote tú pegado a la situación, que es lo que comúnmente sucede, ¿no? Es un problema de identificación, no es un problema de qué cosa debo hacer. Se trata de que yo me mantenga tal como soy y de que utilice los medios necesarios, pero con inteligencia y efectividad para manejar la situación. Pero ¿qué pasa? En la práctica, frente a una situación violenta o agresiva, la respuesta es automática. Sí, es automática, pero yo le tengo que dar una dirección. Porque mi mente tiene que estar abierta. Lo que es automático es la respuesta en cuanto a potencial, pues estamos hablando de la fuerza, que precisamente es ante lo que más nos cerramos. Y el problema de la fuerza es a la inversa de cómo lo estamos viviendo. La verdad es que nuestra potencia interior aumenta en la medida en que permitimos que la potencia de base funcione. Y por eso tengo que estar abierto. En cambio, cuando yo estoy cerrado, resistiéndome al impacto exterior, entonces tengo que hacer un esfuerzo para movilizar fuerza. Pero si yo estoy viviendo la fuerza del otro y la mía a la vez, que era lo que hablábamos la vez anterior, ¿se acuerdan? No las voy a vivir como antagónicas, y no obstante podrá haber una acción muy intensa. Esto es lo notable, que aumenta el poder operativo, efectivo, pero no hay esfuerzo.
Si yo soy la energía que anima a varias partes de un todo, es imposible que haya esfuerzo. Esta es una de las consecuencias de vivir la unidad total, en un sentido superior. Si se practica de esta manera, todo esto se va a ir descubriendo, ¿no? Como el problema del miedo. El hecho de descubrir o saber manejarse en relación con la energía interior es fundamental. Bien. La armonía se produce cuando se construye una unidad de una multiplicidad. Solamente que esta unidad puede construirse a varios niveles. Cuando lo construimos a un nivel superior al del estímulo, esto es creatividad. Si la persona está atenta, crece. Si la persona está agarrada a sus creencias, tal como su mente pequeña lo ve, no puede escuchar y no puede enterarse de nada, o sea, no puede comprender nada, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir? Hola Mercedes, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo se puede distinguir un acto que es creativo de uno que no es creativo, ¿no? Y él explica que lo creativo lo es todo. Cada acto que surge desde el fondo, desde el centro, es creativo. Aunque sea el mismo acto que hice ayer, pero como surge desde el fondo es creativo. En relación con una situación dada, una respuesta es creativa cuando además enriquece la situación. Esta idea de que nosotros estamos separados es solamente una creencia, todos ya lo sabemos, ¿no? El sujeto, el objeto y la relación entre el sujeto y el objeto es una creación de nuestra mente. O sea, mi conciencia de mí, mi conciencia del otro, y la respuesta que estoy dando es toda una sola cosa. Nosotros creemos que son tres cosas diferentes, o sea, mi conciencia de mí, la conciencia del otro y la respuesta. No, las tres son la misma cosa. Pero mi mente pequeña lo divide. La mente dice, esa imagen es aparte de mí. Digo, este otro que está aquí es aparte de mí. Yo soy aparte de esa imagen. Y yo respondo a algo distinto de mí. O algo distinto de mí me manda un mensaje a mí, ¿no? Como cuando nos comunicamos. Creemos que yo digo una cosa y el otro me responde otra cosa. Él me dice, yo le respondo y así. Bien, si el mensaje me gusta, me agarro de él. Si no me gusta, me opongo al mensaje que me da el otro, ¿no? Pero en realidad se trata de una unidad. Simplemente yo no lo veo, yo ni ustedes, ¿no? Porque estamos acostumbrados a categorizar todo en nuestra mente, ¿no? Pero cuando aprendemos a escuchar en este silencio, me puedo dar cuenta que esto es una unidad inseparable. De una manera artificial lo podemos ver separado, mediante ideas, ¿no? Yo agarro una cosa, la parto en trozos y ya digo que son diferentes partes, ¿no? Pero esta idea de separación, fragmentación, diversidad solo existe en mi mente. ¿Bien? Y esto es muy difícil de ver, a todos nos cuesta ver esto porque claro, nos dicen que todos somos uno, que somos la unidad, que la única manera de sanar es con la conciencia de unidad y todo esto, y todos parece que queremos alcanzar esa unidad y no la vemos, ¿no? No la vemos porque las formas nos engañan, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a hacer la explicación, ¿no? Estamos hablando del caso de la comunicación, porque toda relación es comunicación. Yo cuando me relaciono con otro me comunico, ¿no? Si la otra persona, ¿no?, trata de escuchar
a mí. Vamos a decir que supongamos que acá hay otra persona y esta persona trata de escucharme a mí dentro suyo. Entonces se va a dar cuenta que la noción que tiene de mí y lo que yo digo y la noción de él y la respuesta son una sola cosa. No es que sea una unidad simple, son varias cosas que en sí son una unidad del otro y mía. Bien. A ver. Entonces, cuando nosotros logramos estar centrados, ¿cómo hacemos para alcanzar ese nivel superior o para conectar con lo superior, ¿no? El nivel superior lo alcanzamos cuando vivimos simultáneamente dos polos horizontales, pero simultáneamente. No solo cuando estoy abierto a lo exterior, sino cuando vivo simultáneamente yo y lo otro, simultáneamente. Es difícil la idea de simultáneamente, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, le pregunto a otra persona, ¿no? Pero cuando hablas de esta unidad de conciencia, parece que suena muy impersonal, ¿no? Como si esta conciencia mayor despersonalizara la relación. Mi conciencia del otro y mi conciencia de mí son mi conciencia. Pero a través de esta conciencia que yo tengo del otro, me pongo en contacto real con el otro. O sea, no nos quedamos solo con nuestra noción de nuestra conciencia y nada más. Tenemos que plantearnos la cuestión: ¿en qué medida yo soy capaz de entrar dentro de la conciencia del otro? De ver y actuar inteligentemente dentro de la conciencia del otro. Eso, en lugar de quedarme solo con mi imagen del otro. Bueno, es muy difícil llegar a vivir eso. Parece que siempre voy a ver al otro como una imagen en mi conciencia y no en este estado de unidad interior. Porque primero, yo tengo que vivir mi unidad. Si en la vida diaria me cuesta, es porque yo vivo la vida como difícil, como hostil, y todo eso me genera miedo. Y cada vez que siento miedo, me repliego en mis mecanismos infantiles de defensa. Así, todo esto primero hay que realizarlo en situaciones favorables. Después hay que ir aplicándolo a condiciones menos favorables. El gozo es el resultado de vivir la unidad. No es el resultado de que las cosas me vayan bien a mí y de que pueda tener una relación amable o divertida. Esto sería el gozo en la vida corriente, ¿no? Acá estamos hablando del gozo a nivel superior. Bien. La creencia, que es donde estamos instalados, varía con el tiempo. Toda creencia varía. Pero lo que yo soy, esencialmente, no varía, no cambia. Yo soy realmente ese fondo, esa plenitud. Entonces me tengo que vivir desde ahí. Si yo me creo mis creencias, vieron que en este asunto de creer es bastante complicado, porque no podemos hacer la sutil diferenciación, ¿no?, entre lo que es creer y lo que es saber, conocer. Si yo me vivo desde el fondo, entonces no hay creencias. Ahora, si yo me creo mis creencias, yo creo de creer, ¿no? No puedo vivir esa unidad. Bien. Ven que estoy buscando otra pregunta, ¿no? El fondo
lo vamos a ver en el momento en que yo me esté dando cuenta de que me doy cuenta de lo que veo. Porque solo me puedo dar cuenta, que me doy cuenta desde ese fondo. O sea, al tomar plena conciencia de algo es el medio para pasar a otra cosa. No puedo tomar conciencia plena de algo si no lo miro desde otro sitio. Yo tengo la sensación, dice esta persona, de estar como situada en la forma. Y también siento el fondo, pero entre una cosa y la otra siento como un vacío que me traga. Eso es porque lo estás haciendo a través de tu mente. Y el fondo se hace a través del sentir. Busca el fondo de tu mente. No pases directamente de la forma de tu mente al fondo del sentir, porque esto es como un salto. Y eso es lo que te da la sensación de sentir un vacío, ¿no? En realidad el vacío no existe. El vacío existe si yo intento pasar directamente a mi fondo afectivo. El problema de la mente hay que solucionarlo en la mente. Si yo no tuviera una mente rígida, esto no pasaría. Por eso primero tengo que ir al fondo de la mente. ¿Cuál es el fondo de la mente? ¿Qué es lo que me permite percibirme a mí misma como forma? Entonces la persona le dice, yo siento como que hubiera algo rígido, como si la percepción procediera de un estado de rigidez. Bueno, cuando soy consciente de una rigidez, la aflojo. Al ser consciente de una rigidez, puedo acentuarla conscientemente y luego aflojarla del todo, conscientemente. Eso no impide que luego lo trabajes también en lo afectivo. El problema que tenemos de la identificación con las formas hay que solucionarlo en la mente para no formar esta dualidad contrapuesta, ¿no? Hay que descubrir este funcionamiento sentimiento-mente. Este fondo lo voy a captar en el momento en que yo esté siendo consciente de la forma que veo, cuando sea consciente de que estoy rígido. Me tengo que dar cuenta. Y vamos a hablar de la mente, todo este asunto de la mente, ¿no? Recuerden que Antonio Blay habla... Hola Hilda. Sí, recién empiezo porque se me hizo tarde. Antonio Blay habla de este tema de la energía, ¿no? Ahora cuando veamos el ejercicio de centramiento, cuando lleguemos a esa parte, él siempre dice que somos un foco de energía, un foco de inteligencia y un foco de amor-felicidad. Cuando habla de energía habla más de lo mental, ¿no? Y después lo vamos a ver mediante el ejercicio, pero bueno, ahora lo está explicando acá. ¿Qué pasa? La mente nuestra, percibe dualidades, percibe opuestos. Es así como vemos el mundo, ¿no? Bien. Pero percibir la mente como inteligencia, ¿no? No es algo que estemos habituados. Yo puedo percibir la mente como masa, como sustancia, y la mente como expresión de la inteligencia. Entonces, cuando estamos en este asunto de que estamos cerrados, nos cuesta abrirnos mentalmente, o sea, tenemos esto que él le llama rigidez mental, ¿no? Se puede solucionar por dos vías. O bien descubriendo que esta rigidez es una forma de algo existente en el cuerpo de la mente. Entonces, poniendo atención a ese algo, automáticamente se afloja a la crispación sobre la forma, porque cuando estoy con la mente cerrada, por lo general mi cuerpo se pone rígido y tenso, ¿no? Me doy cuenta. Al darme cuenta puedo aflojar. Si yo no me doy cuenta, no puedo hacer el gesto de aflojar, ¿no? Y esta parte de este aspecto de inteligencia de la mente, ¿no? Se puede hacer pasando al significado, ¿no?
¿Qué significado tiene esta rigidez? ¿No? Esta rigidez es solo una parte minúscula de la inteligencia. Entonces paso de lo particular a lo general. Y ahí suelto lo particular y paso a lo general. ¿Cómo vivir el centramiento cuando me relaciono con otro y ese otro con el que o vivo en mi casa, ¿no? Con otra persona, y esa persona que está frente a mí, que también puede ser en mi trabajo, ¿no? Es antipática. Me cae antipática. Entonces, ¿qué sucede? Si yo creo que la causa de ese sentirme así, que no me puedo centrar, está en la otra persona, voy a estar exigiéndole a la otra persona. Entonces yo tengo que saber que la otra persona no tiene nada que ver con mi cerrazón mental ni mi rigidez mental, sino que es mío. Es una creación mía. Si la otra persona está cerrada, a mí no me tiene que importar. Es asunto de la otra persona. Pero sí me tiene que importar cómo yo veo a esa otra persona. O sea, cómo estoy funcionando yo, ¿no? Y a mí no me tiene que importar que la otra persona esté cerrada o que esté, o que, no sé, o como esté. Porque si yo estoy pendiente de cómo está el otro, que es lo que hacemos en las relaciones, decirme cómo me miró, qué me dijo, qué gesto hizo, bueno, terminamos en una actitud infantil. Y digo, tú te enfadas conmigo, yo me enfado contigo. Ahora no te hablo más. ¿Ya? ¿Ya? El hecho es que yo tengo que vivir lo que soy por lo que soy. No para que la otra persona cambie o no cambie. Porque la espiritualidad hoy en día está muy basada en eso. Yo ahora que estoy trabajando en mi mente, en mi espiritualidad, todas las personas a mi alrededor van a ser como perritos dulces y tiernos. No. El propósito tiene que estar en que yo tengo que vivir lo que soy, porque lo soy. No para que el otro haga nada. Bien. Bueno. Si yo dependo de otra persona, me cierro. La dependencia o la no dependencia es algo que lo creo yo, no la otra persona. Entonces hay una persona que dice, en una relación yo he comprobado que realmente se produce una apertura automática positiva. Entonces Blay le dice, si se produce una apertura automática, aunque sea positiva, sigue siendo un automatismo. Es que vienen cosas ajenas y no me puedo centrar, ¿no? Se sigue excusando esta persona. Entonces él le dice, el que vengan cosas no es problema. Que vengan cosas no es una dificultad. El problema es que yo deje de ser yo, que es lo que nos pasa cada rato. Bueno. En la medida en que yo me doy cuenta de lo que me ocurre a mí, estoy despierta. Y no se trata de que despierto es que esté vivaracha, activa, no. Sino estar lúcido, consciente. Se trata de una conciencia profunda. No hay que confundir el centrarse con otra cosa. Centrarse es estar en el centro.
Este trabajo, ¿no? Se consigue, ¿no? Los rasgos más indicadores, ¿no? Que se va consiguiendo este centramiento son la autenticidad, la disponibilidad y la independencia. Cuando empiezo a darme cuenta de que estoy más dispuesto, que me siento más yo y que me siento más independiente, es que estoy centrado. Porque uno se siente más auténtico que nunca, ¿no? Siento una conciencia más profunda y evidente de uno mismo. Me siento más libre para hacer o no hacer lo que convenga. ¿No? Puedo ir en cualquier dirección y estoy bien. Y me siento más independiente de las situaciones y personas. Las cosas ya no me afectan. Las veo, las manejo, porque no estoy viviendo en la superficie de las cosas. Ya no estoy amarrado, aferrado a las cosas. Me puedo dar cuenta, ¿sí?, de este trabajo que estamos explicando, ¿no? Esto es muy difícil, dice otro participante, ¿no? Que hay personas que tienen un nivel de desarrollo más elevado y otros que no. Las que están en más alto grado no se pueden entender con las menos desarrolladas, ¿no? Y Blay dice, el de más alto grado siempre va a entender al de menor grado, pero el de menor grado no va a entender al de mayor grado, si éste le habla desde su mayor grado. Una comunicación se tiene que establecer a nivel común. Bien. Bueno, acá él está aplicando cosas a los alumnos. Bien. Acá sigue hablando del centramiento. Bien. Los problemas aparecen en la mente, pero no son todos de la mente. Esta es una frase muy interesante, vamos a ver qué dice. Porque a veces le echamos toda la culpa a la mente, ¿no? La mente, en realidad, tiene pocos problemas. Vive muchos, pero no son los propios de la mente, sino que lo que vive son todos los deseos, los miedos que hay dentro, y todo eso viene del famoso mundo emocional. En el centramiento, al empezar por lo vital, van a ver que cuando lo hagamos empezamos por la vida, y luego ascender por la zona emocional y llegar a la mental, vamos a descubrir que la mente queda más tranquila. Entonces vamos a estar más centrados y estar en la mente va a ser más fácil. Pero si yo pretendo ir a la mente y centrar la mente por las buenas, o sea, como a la fuerza, no voy a poder, ¿no? Porque ya tengo que callar mi mente se tiene que quedar callada, no lo vamos a conseguir. Y centrarse no quiere decir inmovilizarla la mente. Quiere decir que uno está sin pensar nada. Es como imaginarme que es una cosa forzosa. Si yo imaginara que centrarme es como estar duro, así, ¿no? No. No es como estar, por ejemplo, aguantando la respiración, tampoco. Estar centrado es que uno esté aposentado en su centro y que desde ahí sea libre para ver, para pensar, para dejar de pensar, para soñar, para lo que uno le dé la gana. Esta disponibilidad no es fácil,
Por eso hay que empezar por lo más elemental. Nosotros somos algo así como una olla a presión, en la que hay un montón de cosas hirviendo. Claro. Cuando esa presión pasa por arriba, es la mente la que la recibe, y en un momento dado tiene ideas de esto, ideas de lo otro, de lo de más allá. Pero la fuerza de estas ideas no está en ellas, en las mismas ideas, sino en lo que hay abajo. Por eso hay que empezar por lo que es más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? La respiración. Bien, la respiración nos sirve para ahondar en la conciencia. Luego voy a poder pasar a lo afectivo y a lo mental. Bien. El gran secreto de controlar la mente es que nos sintamos bien. Yo solo puedo controlar mi mente si me siento bien. Yo quiero controlar mi mente para sentirme bien. Fíjense en qué hacemos eso. Cuando yo me encuentro bien, es como si la mente estuviera sin trabajo. Entonces la puedo dirigir hacia donde quiero. Es como el afecto. Cuando yo pongo mi afecto y pongo mi atención en eso que yo quiero poner mi afecto, ¿no? La mente me sigue en mi afecto, sin esfuerzo. Y logramos la atención en la medida en que hallamos una satisfacción en aquello que estamos mirando. La mente está encandilada y pasa el tiempo sin que uno se dé cuenta. ¿Bien? Así que hay que enseñarle a la mente a situarse donde uno quiera, con independencia de todo lo demás. A ver. La unidad, la conciencia de unidad, siempre se está dando en toda situación, por más que yo no sea consciente de ello, ¿no? Porque cada situación es en sí misma una unidad. No es un problema de la conciencia o de la actitud individual. La situación es intrínsecamente una unidad, porque no existen seres aislados. Existen interrelaciones que nosotros percibimos, fraccionadas o fraccionariamente o fragmentadas, a las que llamamos seres, cosas, interacciones. Nosotros no somos unos seres independientes, sino que somos una constante interrelación con el medio ambiente, en todos los aspectos, en todos los niveles. Mi cuerpo está en un constante intercambio con todo mi cuerpo, mi mente, mi afectividad. Todo yo soy un proceso dinámico que está en relación con todo. Pues en la existencia solo existen relaciones. Y a la confluencia de ciertas relaciones las llamamos cosas. Pero se trata de una confluencia inestable. Es una confluencia que no es una identidad en sí, sino que es simplemente un fenómeno aparente. Tenemos que descubrir que nadie es alguien aparte del resto. Yo, en todo, soy una relación unitaria, indisoluble con todo y con todos. Entonces esto, que es un hecho básico, se destaca como un hecho particular en toda relación particular. Nosotros estamos acostumbrados a una idea de nosotros como personas físicas y por eso separamos esta persona física de lo que es otro fenómeno físico del momento, ¿no? Así decimos que esa persona se pone en relación con la otra, pero siempre creyendo que cada cual mantiene su identidad propia. La verdad es que no existe identidad propia. Ay, esto es terrible escuchar.
¿Cómo? ¿Yo? Es por el hecho de partir de este criterio de identidad personal que la muerte nos asusta tanto. Porque es como si desapareciera por completo toda esa realidad que nosotros vemos en la persona. Porque la vemos como un cuerpo. ¿Bien? Pero este cuerpo no es ninguna cosa estable. No existe la estabilidad. No existe el no movimiento. Lo único que existe es intercambio y renovación constante. Y renovación quiere decir que yo me estoy formando de lo otro, de lo que está fuera de mí. Es decir, mi cuerpo se está formando de lo otro, mi mente también se forma de lo otro y mi afectividad igual. Bien. Esto se hace más patente todavía cuando yo estoy en relación con alguien. Porque cuando estoy en relación con alguien no existo yo, el otro y la relación. Es lo que creemos todos. Eso seguro. Pero esto lo explicó Antonio Blay bellamente y la verdad que esto, si queremos practicar una verdadera espiritualidad, esta es la clave, ¿no? Pero nosotros, claro, esto nos cuesta llegar. Si estudiamos el curso de milagro nos cuesta igual, así que es lo mismo. ¿Cómo puede ser? Claro, porque todo es una relación. Todo, si sabemos que solo hay uno, toda relación sucede dentro de la misma mente. Lo que pasa es que esto de las separaciones es una creencia, ¿no? Entonces, no existo yo, el otro y además aparte la relación. Sensorialmente parece que sí. La mente es la que interpreta así. Que estoy yo, que está el otro y está la relación entre nosotros. Bien. Cuando yo le hablo a alguien, yo soy hablar, el mismo hablar. El hecho de hablar y yo son una sola cosa, pues soy yo que hablo. El hecho de hablar y mi visión de la persona a la que le hablo también son una sola cosa. O sea que yo, el hablar y mi visión de la persona forman una unidad. No existe ninguna relación que sea independiente de mi identidad y aparte del objeto con el que me relaciono. Lo que pasa es que si esto lo miramos físicamente, ¿no? Aparentemente los cuerpos parecen estables hasta que se mueren, ¿no? Y un cuerpo está separado del otro cuerpo. Pero en una visión más profunda hay una constante interrelación. En lo mental es mi idea de mí que se relaciona con mi idea de ti. Mi idea de mí se me lengua la traba. Mi idea de mí se relaciona con mi idea de ti. Yo puedo tener la idea de una pregunta que me han formulado, pero a la vez tengo la idea de la respuesta suscitada en mí. O sea, que la idea de la pregunta, la idea en mí de la respuesta, mi idea del otro y mi idea de mí forman todos una sola idea, un solo bloque mental. Esto lo podemos aplicar al amor o al amar, el acto de amar. ¿Qué es el amor? El amor, porque todos decimos que amamos a otro. Ay, ya no me ama más, yo no sé si lo sigo amando. Estas disyuntivas que tenemos, podemos hacer terapia de parejas y terapia familiar, porque como creemos que somos separados, siempre el problema lo tiene el otro. Bien, los demás. ¿Qué es amar? Bien. No es que yo, como un ser aparte, amo a otro que está allí siendo alguien aparte de mí, sino que yo, como amor, me relaciono con el otro como objeto amado, como ser amado. Entonces, el amor y el ser amado forman una unidad, porque no hay amor sin ser amado. Y no hay amor sin yo amor, y no hay yo sin amor. Observemos que son distinciones que hacemos por medio de una abstracción mental a la que estamos acostumbrados. Pero de hecho se trata de un problema de esquemas que hemos aprendido.
y en los cuales obviamente seguimos viviendo, ¿no? El existir, en todos los aspectos, es una unidad funcional en la cual no hay nada que exista de por sí aparte de lo otro. Lo único que existe y que tiene una unidad esencial es ese fondo, ¿sí?, del que estamos hablando, ese fondo, esa identidad profunda, que me hace ser consciente de todo cambio. Todo lo demás es una identificación. Yo creo ser un conjunto de sensaciones que llamo cuerpo, o creo ser un conjunto de ideas que llamo mis opiniones, o un conjunto de emociones o sentimientos que llamo mi voluntad. Y todo esto es pura apariencia, porque todo está en relación con todo. La prueba es que con los años todo eso va cambiando. Por eso es aparente, porque aparece y desaparece. Lo que aparece y desaparece es una apariencia. Lo real no desaparece. Hay algo que está detrás de todo esto, y ese algo es lo único que realmente es de por sí, que es lo real. Bien. Entonces, debemos descubrir como tal realidad, esa intrínseca que somos, y vivir, vivir ahí, y dejar de vivir dentro de los esquemas, pequeños esquemas. Todo lo que yo puedo hacer, sentir, vivir, toda mi existencia, ex significa hacia afuera, es la expresión de algo que soy intrínsecamente. Y hasta que yo no me realice en ese ser intrínseco que soy, siempre voy a estar con problemas. Con una parte de mi existencia que contrapongo a otra parte de mi existencia. Hay que poder descubrir que yo y la existencia no somos dos cosas. Que yo soy la existencia y la existencia es yo en forma de persona. Y esto no solo como un concepto filosófico, sino como una vivencia experimental. Pregunta. Cuando yo percibo en la otra persona algo que considero negativo, ¿cómo asumo eso? Entonces Blay le dice, no has de asumir nada negativo, porque en el fondo no hay nada negativo. Lo que llamamos negativo es un modo negativo de ver lo positivo. Y la persona dice, sí, pero por ejemplo, esta mañana yo tenía una discusión con una persona y yo trataba de ver lo que decías ayer de la unidad. Sin embargo, la postura de la otra persona era negativa, entonces había algo en mí que rechazaba esa postura y yo no la podía asumir. Entonces Blay dice, nunca he dicho que asuman lo que el otro diga o haga. Primero se deben asumir a ustedes mismos, lo que realmente son. De ningún modo asumir o aceptar o tragarse todo lo que el otro diga, que es lo que hacemos. Primero debo vivir la realidad que yo soy, la realidad auténtica, esa, la del fondo, mi identidad. Entonces cuando vivo eso, yo me reconozco, ¿m? Y puedo reconocer al otro en su identidad real. Pero si yo estoy ausente de mí, y también estoy ausente de la identidad real del otro, ¿no? Claro, entonces me estoy identificando con unas opiniones, unas ideas mías que reaccionan frente a otras ideas u opiniones de otro. Y desde el punto de vista de la realidad profunda, da lo mismo que lo acepte o lo rechace. ¿Mm? Y no estoy viviendo la cosa desde lo real. Pero si yo tomo conciencia profunda de mí, voy a ver que una persona puede opinar algo que a mi modo de ver es erróneo. Pues bien, veré que es un modo erróneo de ver una cosa correcta. Y no pasa nada. Entonces no me voy a sentir atacado, ni voy a querer tener razón, ni nada por el estilo, ¿no?
Entonces esta persona sigue hablando y dice, pero no, es que no son las ideas, son las actitudes del otro que me molestan. Entonces Blay dice, en cuanto a las actitudes, es necesario ver si esto implica decisiones por tu parte o no. Si implica decisiones que te afectan a ti, entonces tú has de trabajar para modificar la opinión del otro. Pero si son cosas que se refieren al otro y él está convencido, puedes tratar de que él vea una nueva posibilidad, pero nada más. ¿Se entiende? O sea, si lo que el otro está haciendo me afecta a mí, bueno, voy a tener que hacer algo, tampoco, ¿no? Me deja convencer. Pero tampoco tengo que convencer al otro de nada. El problema es que vivimos la relación como si la relación fuera la realidad en sí, como si de ella dependiese el ser. Entonces hagamos lo que hagamos, aunque fenoménicamente la podamos manejar mejor o peor, no es eso. Uno interiormente debe sentirse totalmente libre de toda opinión, incluso de las propias. Mis propias opiniones. Lo que opino de mí tampoco importa nada, no importa lo que yo opino de mí. Porque mi mente loca me dice cosas de mí. Bien. Y cuando uno se siente libre de las opiniones, y de sus propias opiniones y de las ajenas, se va a sentir libre, realmente libre. Primero me tengo que sentir libre de mis propias opiniones para sentirme libre de las opiniones de los demás. Uno hará lo que deba hacer, lo que le parezca correcto, pero permaneciendo libre. Pero si uno está viviendo esta identidad, o sea, debe aferrarse a lo que es real, que es mi propio modo de ver, mi pequeño punto de vista, como son las cosas como yo digo, el cual se contrapone al punto de vista del otro, que es lo que sucede todo el tiempo. Entonces, esta realidad, este fondo, ya lo somos. Bien. El problema está en que mi mente externa, esta la periférica, está absorbida por unas cosas determinadas. Estoy prestando atención a cosas. Es como cuando miramos la vidriera. Estamos mirando muchas vidrieras todo el día. Y así es imposible sintonizar con esta realidad profunda. Para remediar esto, para despertar esta realidad profunda, la cual va a ayudarnos a poder manejar las cosas, ¿no?, de una manera absoluta, vamos a ir viendo diferentes temas que acá propone Antonio Blay. Bien. Uno dice que tiene que llegar, o cree que tiene que llegar, pero uno ya está ahí. Esto es una utopía, una contradicción. Porque digo, tengo que llegar a... pero es que ya estoy. Pero bueno. Es decir, que no tengo conciencia. Tengo que despertar al hecho de que ya estoy ahí. Bien. ¿Cómo se produce ese despertar? Bien. Porque te aburres. Te aburres ya. A ver, ¿cuál es tu noción de Dios? Me pregunto yo. ¿Qué es Dios para ti? No como un concepto abstracto, ¿eh? ¿Qué te parece a ti lo que debe vivir Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Cómo se vive Dios a sí mismo? ¿Qué conciencia tiene de sí mismo, de plenitud, de felicidad, de poder, de sabiduría? Y no basta con el nombre, sino que has de ver lo que en mi sentir presiento sobre esto y lo que en mi ver intuyo sobre esto. Esto que presiento y esto que intuyo, eso que yo soy ahora y que me puedo situar ahí, vivir desde ahí,
es mi verdadera identidad. Eso es el despertar. ¿Qué noción tienes de Dios? Y no se trata de definirlo, ni de pensar en Dios. Se trata de ver. Cuando tú dejas tu mente, tu afectividad y tu conciencia interior abierta hacia esa noción de Dios, ¿qué siento? ¿Qué te parece que Dios debe vivir? No lo sabemos, ¿es cierto? Pero ¿a ti qué te parece? Entonces, ¿no sientes tú en esa noción tuya como una expansión enorme de felicidad, de éxtasis, de beatitud? ¿Sientes eso? ¿Lo presientes? ¿Sí o no? Y estamos diciendo sentir, presentir y no intelectualizar. En este presentir es donde tengo que poner mi atención. Todo mi corazón en ello. Y ese presentir se convierte en sentir. Y como ese sentir, a medida que voy permaneciendo atenta a eso, se convierte en un sentirte ser. Sentirte ser. Bien. A ver. Nosotros vivimos esta realidad profunda siempre, no solamente mientras soñamos. Lo que pasa que en el sueño, lo que llamamos cuando soñamos en la cama, le quitamos la conciencia externa y la conciencia intermedia de tipo psíquico y entonces queda simplemente lo que somos. Es como que la mente suelta al cuerpo. Pero hay un momento en que nosotros pasamos conscientemente por esta conciencia. Este es el momento justo de dormirnos y el momento justo antes de despertarnos. Por eso vieron que dicen que todo lo que nosotros queremos cambiar, si ustedes leyeron libros de Castaneda, del Don Juan y todo esto, van a ver que apunta a eso, ¿no? Incluso, bueno, muchas filosofías hablan de esto, ¿no? Que justo antes de dormirme es cuando mi inconsciente empiezo a estar más en contacto, ¿no? Con esto y puedo formular preguntas y quizás en un sueño se me responde, ¿no? O apenitas estamos despertando. Lo que pasa es que en nuestra vida, vieron, llegamos a la casa, a la cama rendidos, pum, pum, nos dormimos así, después el otro día nos levantamos, hoy suena el despertador, todo en nuestra vida, vamos a decir la verdad. Nos proponemos que lo vamos a hacer, después no hacemos nada. Pero bueno, podremos intentarlo, hay que intentarlo. Pero eso dura como un instante, o sea, no es una cosa que flota como una nube larga, no. Es como el punto de un arco, y nosotros seguimos por el arco, y dejamos el punto allí tranquilo. Pero esto se puede vivir ahora, ¿no? El problema es aprender a ver, Nosotros no sabemos ver. Entonces, él le llama, ¿no? Antonio Blay le llama esto vivir despiertos, ¿no? Bueno, el centramiento, el silencio, para él es vivir despierto. Cuando hablamos de esto de la relación, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos? De yo, mi conciencia de mí, del otro y la relación, que son la misma cosa. Cuando yo estoy en comunión, o sea, en unión con otra persona, es un contacto que establezco, ¿no? Y este contacto depende de que yo encuentre la puerta abierta
para contactar al interior del otro. Pero esto de lo que estamos profundizando se refiere más allá de esto. Es una conciencia profunda central. Es estar atento a la otra persona. Y por más que existan paredes que los separen, yo puedo percibir el fondo de la otra persona. Cuando yo soy realmente yo, es decir, cuando yo estoy en mi propio centro, estoy en contacto con todos los otros centros. ¿Bien? Bueno, acá habla un poco de la sofrología, pero no nos vamos a meter ahí, ¿no? Bien. Y vamos a seguir hablando de la mente, ¿no? Resulta que le preguntan a Antonio Blay si el pensamiento puede servir para cambiar los estados internos. Y entonces él responde lo siguiente. El pensar puede ser una ayuda de momento. Pero, ¿para qué es una ayuda el pensar? ¿Para sentirme diferente? Sentirme diferente es simplemente situarme en un punto diferente de mi sentir. O sea, me siento así y ahora me quiero sentir así. Tengo que descubrir que no se trata solo de sentir esto o aquello, sino el que sienta esto o aquello depende de dónde está situada mi conciencia, mi foco de conciencia. Existe una topografía interior que se corresponde exactamente con lo que percibo, con lo que veo, con lo que siento, con lo que vivo de mí mismo. Y no se trata de pensar en algo porque aquello me hace sentir alguna cosa determinada, sino de descubrir que al pensar en eso, yo hago un gesto por el que me sitúo en otro punto. Cuando yo me doy cuenta de que lo que puedo conseguir con el pensamiento es cambiar de gesto interior, de punto de soporte, entonces aprendo a cambiar directamente y también a actuar desde ese punto. A eso le podríamos llamar la actitud correcta. La mente es un auxiliar porque nos evoca cosas, nos despierta aspectos de nuestra conciencia. Pero de hecho es un traslado desde un punto en el que estoy situado, mirando a otro punto. Cuando yo descubro este gesto, al pasar de un sitio a otro, o vivir desde un sitio y desde otro sitio, entonces aprendo a situarme directamente en este otro sitio, más profundo, y entonces desde ahí puedo vivir desde el todo. Y esa actitud él dice que es muy simple de mantener, es cambiar de foco, ¿no? Aprender a enfocar. Vamos a hablar del punto. Ya creo que para cerrar por hoy vamos a hablar del punto. No quiero tirarles tanta cosa porque si no como que nuestra mente que se dispersa, ¿no? ¿Vieron? Hablamos del arco y del punto. ¿Vieron que el punto central? Este punto por el que pasamos al entrar en el sueño, ¿vieron? Cuando nos estamos por quedar dormidos y cuando nos despertamos a la mañana, es el centro de todos los centros. Nosotros estamos dentro de un proceso progresivo hacia esa realidad. Aunque sea realidad central, ella, la realidad, no tiene necesidad de ningún proceso.
como punto ya participa de lo más amplio. Naturalmente puede crecer hacia otras expansiones, pero hasta que no lleguemos a eso del todo aún nos falta mucho. Al decir que este punto participa de lo más amplio, nos referimos a que forma parte del reino del espíritu. A este reino de lo espiritual podemos llamarle Dios, pero también podemos llamarle por otro nombre. Independientemente del nombre, cuando uno está en este nivel, se pone en contacto con la realidad del nivel de forma inevitable. Del mismo modo que cuando uno está en una actitud mental, se pone en contacto desde la mente con todo lo que es mente. Toda la creación es expresión del Verbo y solamente vamos al Padre a través del Hijo. Es un lenguaje distinto pero es lo mismo de lo que estamos hablando. Es como hablar del Logos creador, el Verbo es la luz de todo hombre, etc., ¿no? Es ir a parar a este punto en nosotros. Ese punto que le podemos llamar conciencia crística, punto espiritual, divinidad, arriba, bueno, como querramos. No podemos pasar a lo que está por encima de eso, a Dios, si no pasamos por este punto. Y este punto, que no es solo un punto, sino una conciencia fabulosa, llamada Cristo, Logos, Verbo, etc. No importa el nombre, porque los nombres los crearon los hombres y después nos peleamos por los nombres, ¿no? Que se llama así, no, que se llama así, ¿no? Los nombres y los conceptos no sirven para nada. Pero hay personas que le dan mucha importancia. Por eso hay que tener cuidado. Porque a medida en que voy subiendo, eso representa una conciencia tan grande que me mataría de risa si supiera que le tengo que poner un nombre. Y no hay que confundir eso con el definir a Dios. Porque una cosa es decir que Dios es amor, sabiduría, poder, libertad. Y otra cosa es decir qué tipo de libertad es Dios, qué tipo de sabiduría es Dios. Son dos cosas distintas. Dios es toda cualidad básica que nosotros podemos vivir, conocer o intuir en grado infinito. Pero con eso no definimos a Dios, simplemente señalamos que Dios es eso, por lo menos. Ahora bien, ¿en qué grado y qué otras cosas puede ser? No tenemos ni idea. Yo sé que estoy en ese punto y que he establecido la conexión cuando en mí se produce una paz de una calidad que no se puede conseguir normalmente. Es algo que te viene, que te llega, no es algo en lo que uno va en busca de. Dios es el nombre que damos a lo que para nosotros es la noción de lo más fabuloso, ¿no? Es la meta última, es la parte nuestra no reconocida o la máxima que podemos llegar a actualizar. Nuestro objetivo, pues, es ir a ello, actualizarlo y reconocernos conocernos a nosotros mismos en tanto que ello, allí. Y luego veremos qué pasa. Antonio Blay asegura que se producen nuevas visiones, nuevas expansiones de conciencia. Este trabajo basta para satisfacer toda la existencia. La conciencia superior ya es una actualidad total. La razón de la existencia personal reside en lograr que lo que está arriba se traslade abajo. Nosotros como personalidades somos los instrumentos de este traslado. Somos como los instrumentos de este transformador que hace que lo superior descienda a lo inferior, que el espíritu se encarne en la materia y así evolucionar.
¿Mm? Es una noción que nunca se nos ha dado. Parece que estamos condenados a ser una persona, una personalidad, ¿no? Que parece que tiene un alma en alguna parte, que la tenemos que guardar muy bien, limpiarla, para que luego brille. Bueno, no, nosotros ya estamos unidos con Dios. Esto se llama fe. Esa es la definición. La palabra del hijo pródigo, la parábola, perdón, del hijo pródigo, volver a la casa del Padre, volver a nuestra casa. ¿Y qué vinimos a hacer aquí? Ya estamos allí. El problema es que yo creo ser eso que está aquí. Por eso la realización no cambia nada. Es un despertar a algo que ya es y ha sido siempre. Entonces la pregunta correcta es, ¿por qué algo en mí se ha dormido? Pero esto solamente puede saberse cuando se está despierto. Porque cuando uno está dormido no puede plantearse la pregunta o la noción de que está dormido. Y si uno se la plantea, es que ya no está dormido del todo. Entonces toda pregunta y toda respuesta que pretenda aclarar esto, sin estar realizado, no tiene sentido. Si se les dijera que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha dormido, ustedes no lo creerían. Si les dijera que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha estado dormido, y no obstante, esto se llega a ver con toda claridad y con toda evidencia. Tenemos que ver que los problemas que nos planteamos estando dormidos o en ese nivel de conciencia solamente pueden tener un alcance de ese mismo nivel. Imaginemos, alguien está soñando que está metido en una cárcel y está en una celda pequeñita, así, totalmente limitadito, no se puede mover. Va uno que está despierto y le dice, no, pero si no hay ninguna cárcel, vos estás libre, salí de ahí, movete, movete. Y el otro, que está allí, preso en el sueño, mientras esté en ese nivel, pues no se da cuenta, no lo puede ver, como nos pasaba a nosotros. Bien. Cuando me doy cuenta de que estoy durmiendo, es señal de que empiezo a estar despierto. Si estoy despierto, ya no me hago esas preguntas. Uno se pasa años haciéndose esa pregunta. Es que ya estaba en ese nivel y nada más. Y después ve la respuesta y también ve que la pregunta no era necesaria. Entonces ya la pregunta no tiene sentido. Por eso en el terreno filosófico es inútil, absurdo, pretender dar explicaciones que corresponden a otros niveles. Solo el trabajo y la experiencia interior aclara las cosas de un modo evidente y definitivo. ¿Cómo le explicarías a alguien esa paz que sientes cuando tú estás realmente bien conectado? Entonces vas a poder ver que eso es de un nivel que no puede ser explicado y ni siquiera tiene sentido explicarlo en otro nivel. Bien, lo mismo existe una visión y una felicidad respecto a las cuales esto es como la luz de una cerilla comparada con el sol. Aquí lo presentimos un poco, pero nada más. Entonces lo único que tiene sentido es ir a por ello, porque eso es nuestro, es lo que somos. Bien. Y por hoy vamos a
trabajar hasta aquí. Así nos queda la parte. Hola Soledad, bienvenida. Nos queda la otra parte, bueno, que vamos a ver el ejercicio de centramiento, lo vamos a hacer juntos. Todo eso lo hacemos en el próximo encuentro. Si Dios mediante, el miércoles. Si puedo a las 10 de la mañana y si no, a esta hora que lo hice hoy. Todo depende cómo se me plantee el día. Bueno, gracias a Mercedes, a Hilda y a Soledad por